En este vídeo clase vamos a ver con más detalle cómo funciona la regulación hormonal. Seguramente no os acordaréis, pero a medida que vayáis escuchando la explicación puede que os vayan sonando cosas, porque lo vimos, aunque concretado para cómo funcionaba el ciclo reproductor, pero ya hemos hablado de cómo se regula la liberación de hormonas y cómo la hipófisis, que está situada en la base del cerebro, es la que controla la liberación o la inhibición de estas hormonas. Yo creo que ahora, a medida que vayamos hablando en la explicación, lo vais a ir recordando. Lo primero que quiero que recordéis o que tengáis claro es dónde está situada la hipófisis. Y me centro en la hipófisis porque ya os digo en la presentación que es prácticamente, o la podemos comparar con el cerebro del sistema endocrino. Es un órgano tremendamente pequeño que está en conexión con el sistema nervioso. Es como un intermediario entre el sistema nervioso y el sistema endocrino. Aquí tenéis su situación respecto al cerebro y aquí lo tenéis pues evidentemente con mucho más detalle, y veis aquí estas estructuras amarillas que evidentemente reconocéis como neuronas, y cómo, porque toda esta zona de arriba es cerebro, y cómo se relaciona la hipófisis o la parte que fabrica hormonas con la parte nerviosa del cerebro. Por supuesto, la hipófisis es un órgano que, aunque responde a estímulos del exterior, también responde a señales o a órdenes del cerebro. Por tanto, tiene que haber una conexión nerviosa entre el sistema nervioso y la hipófisis. ¿Vale? ¿Cómo funciona? ¿Por qué es tan importante la hipófisis y cómo regula la producción o la secreción o la liberación de hormonas? Bueno, en principio puede parecer algo que está muy, o algo complicado, o que seguro que esto va a ser complicado, pero si sabéis cómo funciona, por ejemplo, el termostato de un aire acondicionado o de cualquier aparato que tenga esa herramienta, un termostato, pues vais a ver que el funcionamiento del sistema o la regulación hormonal es muy parecida. ¿Cómo funciona un termostato, por ejemplo, de un aire acondicionado? Pues es un aparato que está dentro del aire acondicionado, es una especie de sensor que se programa para que detecte a qué temperatura se tiene que apagar o encender el aire acondicionado. Si yo quiero que la habitación esté a 21 grados, por ejemplo, pues selecciono esa temperatura en el termostato, el aire acondicionado empezará a funcionar y enfriará la habitación hasta que llegue a 21 grados. ¿Qué pasa cuando llega a 21 grados? Que el termostato detecta esa temperatura, le da una señal al aire acondicionado y se apaga y deja de funcionar, deja de emitir o de fabricar frío, por decirlo de alguna manera. Evidentemente, cuando se apaga el aire acondicionado, la temperatura de la habitación empieza a subir. Pues cuando suba por encima de una temperatura que yo también habré establecido, pues cuando llegue a 23 grados o a 24 grados, que se active otra vez el aire acondicionado para que la habitación vuelva a bajar hasta los 21. Y toda esa regulación la lleva a cabo el termostato. Y la única señal que necesita es la cantidad de temperatura. Uso lo de cantidad de temperatura porque ahora cuando veamos la regulación hormonal vamos a ver que la cantidad de hormonas es la señal que va a utilizar la hipófisis para funcionar. Vamos a verlo, ¿de acuerdo? Os he planteado aquí un esquema de cómo funciona el sistema. Tenemos evidentemente aquí la hipófisis. Vamos a usar las glándulas suprarrenales como ejemplo. Y bueno, esta línea que tenéis aquí circular en rojo lo que representa es el torrente sanguíneo, porque las hormonas son vertidas, son echadas a la sangre y llegan a donde tengan que llegar a través de la sangre y vuelven a la hipófisis evidentemente a través de la sangre, ¿vale?
Bien, ¿cómo se activa el sistema? Bueno, el sistema se activa, dejarme un segundo que elija. El sistema se activa cuando una señal del cerebro pues le dice a la hipófisis que tiene, en este caso de las glándulas suprarrenales, que tiene que, eso va a representar la señal, que tiene que fabricar, que tiene que activar las glándulas suprarrenales. Recordad que el cerebro o los nervios no pueden mandar señales a los órganos que no sean músculos. El cerebro básicamente o prácticamente solo controla aquello que está conectado con músculos. No le puede mandar una señal nerviosa a las glándulas suprarrenales. Por eso necesitamos otro sistema, que es el sistema endocrino. Bien, pues cuando aparece esa señal, o cuando el cerebro le da una señal a la hipófisis lo que hace es fabrica una hormona, ¿vale? Que la represento aquí con estos tics. Fabrica una hormona de activación. Lo tenéis aquí, hormona activadora. Esa hormona va a viajar por el torrente sanguíneo y va a llegar en algún momento a las glándulas suprarrenales, ¿vale? ¿Cuál es el mensaje de esa hormona? Bueno, el mensaje de la hormona es muy simple. El mensaje de la hormona es: ponte a funcionar, ponte a trabajar, y en este caso, lo único que saben hacer las glándulas suprarrenales, que es fabricar, en este caso, adrenalina. ¿Y qué va a ocurrir? Pues que las glándulas suprarrenales van a fabricar adrenalina. Y esa adrenalina... Un momento. Y esa adrenalina va a entrar en la sangre y va a recorrer todo el cuerpo y va a activar los órganos que tenga que activar para que hagan su función. Pero ¿qué va a pasar también? Pues que esa adrenalina va a llegar por el torrente sanguíneo, tarde o temprano, va a llegar a la hipófisis. Porque ¿cómo sabe la hipófisis que su orden se ha cumplido? Pues evidentemente lo sabrá cuando le llegue la adrenalina. Esa es una señal de que se ha cumplido su orden. Y en este caso, no solamente que le llegue adrenalina, sino que le llegue suficiente adrenalina en función de, bueno, de las necesidades que tenga o del estímulo que haya provocado la necesidad de fabricar la adrenalina. Y por eso decía que funciona como un termostato, porque ¿qué va a pasar cuando la hipófisis detecte que hay mucha adrenalina, que ya es suficiente? Como cuando la temperatura, cuando decía antes la temperatura, ¿qué va a pasar cuando llegue a 21 grados, que ya hay suficiente frío, ¿no? Pues ¿qué va a pasar cuando la hipófisis detecte que hay suficiente adrenalina? Bueno, pues le va a tener que decir a las glándulas suprarrenales que dejen de fabricar adrenalina. ¿Cómo lo hace? Pues lo hace con otra hormona, en este caso una hormona inhibidora. Y la señal es muy sencilla, igual que antes. La señal es: deja de trabajar, deja de funcionar. Y la hormona, las glándulas suprarrenales dejarán de fabricar esa hormona. ¿Qué va a pasar? Pues que como van a dejar de fabricar esa hormona va a ir desapareciendo de la sangre. Y cada vez habrá menos. Y ahora pueden pasar dos cosas: que el cuerpo ya no necesite más adrenalina y por tanto ahí se acabe todo, o que aquello que provocó la necesidad de adrenalina siga todavía existiendo
Imagina que estamos que estamos en una actividad física muy intensa, o que estamos haciendo un ejercicio muy grande, o que estamos en una situación de estrés que dura mucho tiempo, en una situación de peligro, pues no sé, imaginaros un incendio, o nos perdemos en una escapada al bosque y nos perdemos, y algo que haga que necesite que el organismo esté activo durante mucho tiempo. Bueno, si la señal sigue existiendo, si sigue existiendo la señal que el cerebro le da a la hipófisis para que siga fabricando adrenalina, cuando la hipófisis detecte que hay poca adrenalina, va de nuevo a fabricar la hormona activadora. Y de nuevo, la hormona activadora va a recorrer el torrente sanguíneo y va a llegar a las glándulas suprarrenales, que de nuevo van a fabricar adrenalina, y los niveles de adrenalina, van a volver a aumentar y llegarán tarde o temprano a la hipófisis, que detectará que su orden se ha cumplido. Y así hasta que la señal que el cerebro le da a la hipófisis de fabricar o de activar las glándulas suprarrenales desaparezca. Cuando la hipófisis ya no reciba la orden de que active las glándulas suprarrenales, pues volverá a fabricar, lo voy a poner aquí más exagerado, volverá a fabricar la hormona inhibidora, y las glándulas suprarrenales dejarán de fabricar adrenalina, y ya está, y se quedarán en estado de reposo hasta que vuelvan a recibir una señal de activación para que hagan su trabajo. Ese es el mecanismo de regulación de prácticamente todo el sistema endocrino, y no es tan complejo. Lo vimos cuando vimos el ciclo menstrual. Recordad que determinada cantidad de estrógenos, por ejemplo, activaban una señal en la hipófisis para que activase la hormona folículo estimulante. Algo de eso tiene que sonar. Y cuando bajaba el nivel de hormonas, pues esto es igual, pero aplicado a todas las glándulas del organismo. ¿De acuerdo? Bueno, pues espero que con este pequeño esquema y este vídeo os haya quedado claro este proceso de regulación hormonal, porque a lo mejor es lo más complejo del sistema endocrino, el resto es simplemente teoría, y aquí lo tenéis para que lo repaséis todas las veces que queráis, y en las dudas que tengáis ya sabéis que estoy siempre en el correo esperando vuestras preguntas. ¿De acuerdo, clase? Bueno, pues me despido aquí. Un saludo.